Mi nombre es Vicky Williams, tengo 40 años. En mi primera noche en la casa de la playa que compré con 11 años de mi propio dinero, mi madre llamó. Despeja el dormitorio principal. Tu hermana tiene una familia de verdad. Tú no. Mi padre tomó el teléfono. No tienes hijos. 4 dormitorios para una mujer que no tiene a nadie es egoísta y un desperdicio. Mi hermana me envió un mensaje de texto 30 segundos después. Camión a las 10. No hagas esto incómodo. Solo despeja. Miré por el pasillo hacia 2 pequeñas habitaciones ya pintadas, ya esperando, y escribí 3 palabras en respuesta. Las 10 es perfecto. Pensaban que iban a conducir 3 horas para vaciar una casa que pertenecía a una mujer solitaria y sin hijos que siempre cedía. No tenían ni idea de lo que ya había dentro de esa casa, o quién estaría esperando cuando su camión doblara en mi calle a las 9:55. Lo que sucedió a la mañana siguiente es algo que mi familia pasará el resto de sus vidas intentando explicar, sin éxito. Antes de que les muestre exactamente cómo toda su historia sobre mí se derrumbó en la entrada de mi casa, denle a me gusta y suscríbanse. Dejen su ciudad y hora local abajo. Me encanta saber desde dónde me escuchan. El teléfono todavía estaba tibio en mi mano cuando lo dejé boca abajo sobre la isla de la cocina de una casa que ellos ya estaban dividiendo en sus cabezas. No di ningún portazo. No le devolví la llamada a nadie. Me quedé allí, en una cocina que todavía olía a pintura fresca, y dejé que el océano hablara a través de la ventana abierta. La marea estaba subiendo. Se puede oír en esa casa si todo lo demás está en silencio. Una lenta respiración, hacia adentro y hacia afuera. Como si todo el lugar fuera paciente de una manera que todavía estoy aprendiendo a ser. La gente piensa que la calma significa que no lo sentiste. La calma es solo lo que queda cuando has sentido algo tantas veces que deja de sorprenderte. Que mi madre me dijera que mi hermana merecía mi dormitorio no me sorprendió. Que mi padre decidiera que una mujer sin hijos ocupa demasiado espacio en el mundo tampoco me sorprendió. Lo que me sorprendió un poco fue lo bien que me sentí al escribir las 10 es perfecto y decirlo completamente en serio. Leí los mensajes de nuevo, de la misma manera que relees una factura cuyo total ya conoces. El mensaje de voz de mi madre lo reproduje 2 veces. 4 segundos. Despeja el dormitorio principal, Vicky. Tu hermana tiene una familia de verdad. Tú no. Tenía un don para decir la cosa más cruel con la voz más calmada, de modo que si alguna vez se lo repetías, podía parecer herida y decirte que ella nunca diría tal cosa. Debiste haber oído mal. Aparentemente, la había estado oyendo mal toda mi vida. Luego el mensaje de Kristen, que había enviado 30 segundos después de que nuestro padre colgara, como si todos hubieran estado en una llamada juntos resolviendo la logística de una casa que no era suya. Camión a las 10. No hagas esto incómodo. Solo despeja. 3 frases. Sin hola, sin signo de interrogación. Mi hermana no hace preguntas cuando ya ha decidido la respuesta. Quiero ser honesta sobre lo que hice en esa primera hora porque es la imagen más fiel de en quien me había convertido para entonces. No lloré y no me enfurecí. Recorrí la casa. Comprobé que la puerta trasera estuviera cerrada con llave. Comprobé que las ventanas estuvieran cerradas. Pasé el pulgar por el nuevo cerrojo de la puerta principal, el que había hecho instalar la semana que cerré el trato, porque una parte de mí sabía, incluso antes de que sonara el teléfono, que esta familia trata una cerradura como una sugerencia. Me paré al final del pasillo frente a 2 puertas cerradas y puse mi mano en uno de los pomos, frío bajo mi palma, y no la abrí. Todavía no, me dije a mí misma. No esta noche, pensé, de pie allí, sobre cuántas versiones de esta noche ya había vivido. Aquella en la que les rogaba que me vieran. Aquella en la que cedía y me decía a mí misma que era más fácil. Aquella en la que gritaba y ellos podían llamarme inestable y tener razón al respecto delante de todos. Había representado todas esas versiones durante 30 años y ninguna había funcionado nunca porque todas eran discusiones, y no puedes ganar una discusión con gente que es dueña del marcador. Así que no iba a tener una discusión. Iba a tener una mañana, y la mañana ya estaba preparada. Luego volví a la cocina e hice lo único que tenía sentido. Preparé café que no bebería hasta la mañana,
saqué 2 tazas y miré el calendario en mi teléfono donde a las 10 del día siguiente, una línea había estado esperando durante una semana, visita a domicilio, de Prescott, 10 de la mañana. Las 10 para ambos. Permítanme retroceder, porque si solo les cuento lo del camión, pensarán que fue una mala mañana. No lo fue. Fueron 30 años llegando puntuales. Para entender por qué compré una casa con 4 dormitorios cuando todos en mi familia asumían que no necesitaba ninguno, tienen que entender cómo conseguí el dinero y por qué el dinero fue la parte que nunca pudieron perdonar. Soy enfermera pediátrica practicante. Cuido de niños enfermos. He pasado la mayor parte de mi vida adulta haciéndolo. Y durante un periodo de años a mis 30 y pocos, lo hice como enfermera itinerante, moviéndome de contrato en contrato, de un hospital con poco personal al siguiente. Trabajando con tarifas de crisis durante años en que el país estaba desesperado por gente que pudiera entrar en una unidad pediátrica y no desmoronarse. El salario en esos años era irreal, y traté cada dólar como si fuera radioactivo. Vivía en alquileres amueblados con el arte de otras personas en las paredes. Comí muchas cenas de gasolinera en aparcamientos de hospitales y puse casi todo en una cuenta que me negué a tocar. No lo hice por una casa en la playa. Honestamente, durante años no supe para qué estaba ahorrando. Solo sabía que nunca más quería estar en una posición en la que la forma de mi vida dependiera de que alguien en mi familia decidiera que merecía ayuda. Había estado en esa posición una vez, gravemente. Y llegaré a eso porque es el centro de todo. Pero el hábito comenzó ahí. Ahorra lo suficiente y nadie tendrá voto en tu vida. 11 años de eso. 11 años de turnos dobles y diferenciales por días festivos y de decirles a mis amigos que no podía hacer el viaje, la boda, el fin de semana de chicas porque estaba trabajando. Cuando finalmente compré la casa en Emerald Isle, di un pago inicial de $190.000 para una casa de $625.000. 4 dormitorios, 2 baños y medio, segunda fila desde el agua, lo suficientemente cerca para oler la sal, y lo suficientemente atrás para que el seguro contra inundaciones no me llevara a la bancarrota. Esa última parte importa más de lo que parece. En la costa, el seguro es una segunda hipoteca por sí solo. Cobertura contra viento, cobertura contra inundaciones, todo el feo montón renovándose cada año. Mi pago total se acerca a los $3.800 al mes y lo asumo sola con un solo salario, sin nadie que me respalde si un mes sale mal. No heredé esa casa. Me la gané, un largo turno a la vez. Lo único que mi familia me dio fue una razón para ahorrar. Aquí está la parte que les contarían si fueran honestos, lo cual no son. En su versión, les debo algo. No una deuda específica, una general, del tipo que nunca se hace más pequeña sin importar cuánto pagues. Podría darles 100 ejemplos, pero uno bastará porque es el que me enseñó las reglas. Hace 8 años, Kristen se metió en un lío con un coche que no podía permitirse, y mi madre me llamó al trabajo. Yo estaba en un contrato en otro estado y me dijo, no me pidió, que yo cubriría la diferencia para que mi hermana no perdiera el coche y avergonzara a la familia. Eran $9.000. Los envié. Me dije a mí misma que era un préstamo. Todos en esa conversación entendieron que no era un préstamo. Nadie volvió a mencionarlo, excepto una vez en un día festivo cuando mi madre le contó a un primo la cosa maravillosa que mis padres habían hecho, ayudando a Kristen a conservar su coche en un momento difícil. Mi dinero, su generosidad, mi nombre borrado por completo de la historia. Esa es la maquinaria. Yo ponía dinero y esfuerzo en un extremo y por el otro salía una historia sobre cuánto había hecho la familia por Kristen. Y la historia nunca incluyó mi nombre. Durante años, creí que si daba lo suficiente, eventualmente me ganaría un lugar en el centro del encuadre. Me llevó mucho tiempo entender que el centro era el propósito de mantenerme en el borde. La otra cosa que nunca dirían en voz alta es de donde creían que sacaban el derecho a simplemente entrar en mi casa. Eso también tiene una historia. Hace años, cuando mis padres pasaron por una mala racha, les dejé quedarse en un apartamento que estaba alquilando mientras yo estaba fuera por un contrato. Les di una llave. Ese fue el error, no que se quedaran, la llave. Porque en mi familia, una vez que le has dado una llave a alguien, aparentemente le has entregado una participación permanente en todo lo que poseerás.
Se quedaron 4 meses, reorganizaron mis muebles, le dieron la llave de repuesto a Kristen por si acaso. Y cuando finalmente volví a casa y pedí las llaves de vuelta, mi madre actuó como si la hubiera acusado de un crimen. Somos familia, Vicky, dijo. ¿Por qué te pones así por una llave? Nunca le di a nadie una llave de la casa de la playa. Cambié las cerraduras la semana que me mudé. Pero no puedes cambiar la cerradura de una creencia. En sus mentes, mis espacios siempre habían sido propiedad común, y ninguna escritura iba a convencerlos de lo contrario. No necesitaban una llave de mi casa. Tenían algo en lo que confiaban más. Tenían 30 años de mí cediendo. Y había una cosa más alimentándolo, más antigua y silenciosa que el dinero. Mi abuela, la madre de mi madre, Ruth. Cuando Ruth murió en 2019, me dejó una pequeña cantidad de dinero, suficiente para importarle a una versión más joven de mí, pero nada que construyera esta casa. Lo que realmente me dejó no tenía ningún valor de reventa, un reloj de mareas, una caja de recetas con su letra y un libro infantil con un faro en la portada, tan gastado que las esquinas se habían vuelto suaves como tela. Debería contarles sobre el libro porque en realidad no se trata del libro. Cuando era pequeña, y la casa era ruidosa con todos organizándose alrededor de Kristen, Ruth solía llevarme al dormitorio de atrás donde había silencio y leerme la misma historia, el pequeño faro que cree que es demasiado pequeño para importar. No entendía entonces por qué me lo leía a mí específicamente, la chica al borde del encuadre y no a la que todos fotografiaban. Ahora lo entiendo. Me estaba diciendo algo que no podía decir en voz alta en esa familia, que ser pequeña y constante y fácil de pasar por alto no era lo mismo que valer menos. Conservé ese libro a través de 11 mudanzas en 11 años. Era lo único que nunca puse en un trastero. Mi madre nunca me ha perdonado el testamento, pero el testamento fue lo de menos. Lo que mi madre nunca pudo perdonar fue que en sus últimos años, Ruth dejó de fingir. Lo decía justo en la mesa durante la cena, delante de todos. Vicky es la que me llama. Vicky es la que viene. Confiaba en mí en voz alta en una familia donde la confianza era moneda de cambio, y la gastó en mí en lugar de en su propia hija. Mi madre convirtió eso en un agravio que lleva hasta el día de hoy como una factura sin pagar. Mamá siempre te favoreció, me envió un mensaje de texto la semana que cerré la compra de la casa. Lo primero que dijo cuando se enteró. Lo menos que puedes hacer es compartir lo que ella te dio. Esa creencia de que cualquier cosa buena que me llegara venía a expensas de la familia y que a la familia se le debía un reembolso es toda la historia. Todo lo que mis padres hicieron por teléfono esa noche surgió de ahí. La casa nunca fue mía para ellos. Era un activo familiar que yo casualmente tenía. Y Kristen tenía una familia de verdad, y yo no. Así que las matemáticas eran obvias. Dale la casa de la que no tiene hijos a la que tiene hijos. Para ellos, no era crueldad. Era contabilidad. Si alguna vez has sido la persona que tu familia decidió que era lo suficientemente fuerte como para quedarse sin nada, ya sé lo cansado que estás. Dime en los comentarios qué te dijeron. Los leo a todos. Necesitan conocer a mi hermana adecuadamente porque es fácil convertir a Kristen en una villana y no lo es exactamente. Es algo más ordinario y más útil para mis padres que una villana. Es una persona que nunca ha tenido que preguntarse si merecía algo antes de tomarlo. Kristen tiene 36 años, 4 menos que yo. 2 hijos, un niño y una niña, y un esposo llamado Todd, a quien nunca conocí bien y nunca me desagradó. Tiene lo que mi madre llama sin ironía alguna una vida de verdad. Y ha sido el centro de la fotografía familiar desde el día en que nació. Cuando Kristen quiso ir a la universidad fuera del estado, mis padres encontraron el dinero. Cuando su primer apartamento no funcionó, cubrieron la diferencia. Cuando ella y Todd compraron su primera casa, mi padre fue cofirmante del préstamo, y mi madre amuebló la mitad con cosas que encontró en ofertas, que es el código familiar para cosas que compró y de cuyo precio nunca más se habló. Los deseos de Kristen eran tratados como emergencias. Los míos, como extravagancias. Yo era el recurso, la fuerte. Esa era siempre la palabra. Vicky es la fuerte. Suena como un cumplido hasta que entiendes que es un título de trabajo.
La fuerte es aquella de la que no tienes que preocuparte, lo que se convierte en aquella de la que nunca te preocupas, lo que se convierte en la que no recibe nada porque obviamente puede arreglárselas. Y yo podía arreglármelas. Esa era la trampa. Cada vez que me las arreglaba, lo tomaban como prueba de que nunca había necesitado nada en primer lugar. Hay una fotografía del 30 aniversario de mis padres que guardé durante años sin entender por qué. Todos están dispuestos en el sofá, Kristen y Todd y los niños en el centro, mis padres de pie detrás de ellos con las manos apoyadas en los hombros de mi hermana. Yo estoy en el borde extremo del encuadre, medio cortada. La forma en que terminas cuando eres la que se ofreció a tomar la foto y luego alguien dijo, solo entra rápido, y el obturador se disparó antes de que hubieras encontrado tu lugar. Esa es toda mi infancia en una imagen, el centro y la persona que lo mantiene unido desde el borde, ligeramente fuera de cuadro. La historia de por qué estaba soltera, por qué no tenía hijos, cambiaba dependiendo de quién estuviera en la habitación. Para los parientes, estaba casada con mi carrera. Para sus amigos, era demasiado exigente, demasiado independiente. Una lástima, la verdad. A la cara en un mal día, era fría. Mi madre lo dijo más de una vez. Con esa voz ligera que reserva para la crueldad, para que suene como preocupación. Es diferente cuando tienes hijos, Vic, me dijo Kristen una vez cuando me opuse a algo, y ni siquiera estaba siendo mala. Esa era la parte aterradora. Genuinamente creía que yo vivía en una categoría más pequeña de persona, una cuyas necesidades eran más ligeras, cuyo hogar estaba más vacío, cuyas objeciones importaban menos, porque no había hecho la única cosa que hacía que la vida de una mujer contara en el libro de contabilidad de mi familia. Nunca corregí nada de eso. Había una razón. La verdad sobre por qué no tengo hijos no es una verdad que se hayan ganado. Y no iba a entregársela a gente que solo la usaría como más evidencia. A ustedes se los diré, sin embargo, ustedes no son ellos. Había una persona entera que mi familia borró. Y para explicarla, tengo que explicar el año en que perdí casi todo de una vez. Mi abuela tuvo 2 hijas, mi madre y mi tía Carol. Carol fue la que se casó mal, se mudó, tuvo problemas de dinero, la hija que no encajaba en la foto. Y en una familia que se preocupaba más por la foto que por las personas en ella, Carol se convirtió en un nombre que no se pronunciaba. No hablamos de ese lado de la familia, anunciaba mi padre, y alcanzaba el control remoto. Y ese era el final del asunto. Carol tuvo una hija, mi prima. Se llamaba Amanda, y yo era la única que seguía pronunciando su nombre. En 2011, perdí un embarazo. No voy a adornarlo para ustedes. Fue temprano y fue silencioso y no se lo dije a casi nadie, y la ausencia de él se metió en mí en algún lugar profundo y se quedó. Mi familia lo incorporó a su teoría de que simplemente había elegido una vida sin hijos porque una elección era más fácil de archivar para ellos que una pérdida. Nadie se sentó conmigo. Nadie preguntó. En ese mismo periodo de meses, mi tía Carol murió y Amanda, que tenía 15 años, necesitaba un lugar a donde ir. Yo tenía 26. Estaba de luto por algo que no podía decir en voz alta en esa familia. Y quería, con todo lo que me quedaba, acoger a Amanda. Casi lo hago. Esa es la parte que todavía me encuentra por la noche. Estuve tan cerca. Me reuní con la trabajadora social del condado. Era un pariente de sangre. Tenía un trabajo estable. Tenía una habitación de sobra. Hice más que hablar de ello. Preparé la habitación. La pinté. Compré una cama y una lámpara y dejé un animal de peluche en la almohada porque no sabía qué querría una chica de 15 años. Y entré en pánico. Preparé un hogar para una niña una vez antes, 12 años antes de volver a hacerlo. Y casi nadie lo supo nunca. Y luego mis padres se involucraron. Y mis padres hicieron lo que mejor saben hacer. Lo gestionaron. Mi madre le dijo a la trabajadora social que yo estaba de luto e inestable. Lo dijo amablemente, con la voz de Rebeca, que es lo que la hace letal porque suena muy razonable viniendo de una mujer compuesta que se seca los ojos en el momento adecuado. Dijo que la familia se encargaría de Amanda. Dijo que una adolescente necesitaba quedarse cerca de su abuela, no irse con una mujer soltera que estaba pasando por algo.
Dijo un montón de cosas que sonaban verdaderas, construidas para proteger una mentira, que era que la familia tenía la más mínima intención de dar un paso al frente. Tengo la frase de su puño y letra. No siempre la tuve. Durante años, solo tuve la sensación. La sensación de que algo se había dicho sobre mí en una habitación en la que no estaba. La forma en que puedes darte cuenta de que una conversación se detuvo cuando te acercaste porque el aire cambia. No fue hasta hace unos años, después de que Ruth muriera y comencé a tirar de los hilos sueltos de mi propia historia, que supe que puedes solicitar tus propios registros. Así que lo hice. Un sobre delgado llegó por correo semanas después y lo abrí de pie en el mostrador de mi cocina en el apartamento y leí la declaración de mi madre por primera vez. Doblada en 4 y amarillenta en los pliegues. Mi hija está de duelo y es inestable, se lee. No puede criar a un niño en este momento. Nos encargaremos nosotros. Lo leí 3 veces. Luego lo dejé y me senté en el mostrador durante un buen rato sin hacer nada, y entendí algo que había pasado una década sin permitirme entender. No había sido un malentendido. No había sido mi madre abrumada diciendo lo incorrecto en un momento difícil. Había sido una decisión tomada con tinta, firmada. Ella había mirado el peor año de mi vida y lo había usado como una herramienta. Doblé el papel de nuevo por sus pliegues y lo guardé. No porque tuviera un plan para él, sino porque era la primera prueba que había tenido en mis manos de que lo que sentía realmente había sucedido. No se encargaron. Ese nunca fue el plan. El plan era evitar que me conectara con el lado de la familia de Carol, con el nombre que tanto se habían esforzado por enterrar. Y una vez que me eché atrás, porque tenía 26 años y estaba vacía por dentro y no era rival ese año para la certeza de mi propia madre, dejaron que Amanda entrara en el sistema, con extraños. Y luego volvieron a sus vidas y nunca más dijeron su nombre. No solo me quitaron una casa más tarde. Primero me quitaron una hija. Encontré a Amanda cuando pude a lo largo de los años. No fue fácil. Los chicos que envejecen fuera del sistema de acogida sin una familia que los respalde tienden a mudarse mucho, y ella lo hizo. Salió del sistema a los 18 años sin nadie al otro lado, lo que es una sentencia disfrazada de cumpleaños. Pero la localizaba de vez en cuando, me encontraba con ella para tomar un café, le daba lo que podía sin que pareciera gran cosa. Una vez, cuando tenía 20 y pocos años, nos sentamos en un restaurante y me preguntó de la nada si recordaba leerle cuando era pequeña. Sí, lo recordaba. De ese libro del faro, el libro de mi abuela, el único libro que alguien me leyó 2 veces. Se lo había leído a Amanda en los años en que todavía tenía acceso porque quería que tuviera una cosa estable en una vida que no dejaba de mover el suelo bajo sus pies. Todavía pienso en el faro, me dijo en ese restaurante. El pequeño, el que pensaba que era demasiado pequeño para importar. Revolvió su café y no levantó la vista. Si alguna vez tengo hijos, quiero que tengan cosas así, cosas estables. Le dije que los tendría. Lo creí cuando lo dije. Esa es la parte que no puedo superar del todo. Amanda tuvo 2 hijos, una hija y un hijo. Y en el otoño de 2025, en una carretera mojada por la noche, murió en un accidente de coche. Tenía 28 años. Me enteré un martes. Me llamó una prima con la que apenas hablaba. El tipo de llamada que sabes que es mala antes de contestar porque esa prima nunca te ha llamado. Me dijo que Amanda había tenido un accidente en una carretera mojada, que había sido rápido, que iba a haber un pequeño servicio al que la mitad de la familia no asistiría. Recuerdo que todavía estaba con mi uniforme de enfermera, justo al salir de un turno, y me senté en mi coche en el aparcamiento del hospital y no giré la llave durante mucho tiempo. 28. Tenía 28 años. No dejaba de pensar en el restaurante y en el faro y en las cosas que había dicho sobre querer que sus hijos tuvieran cosas estables. La noticia también llegó a mis padres. Estas cosas viajan a través de los parientes, incluso en familias que fingen que ciertas personas no existen. Mi madre me transmitió la reacción de mi padre casi como un comentario al margen, como quien menciona el tiempo. Eso no es realmente nuestro problema, ¿verdad?, había dicho. Fui al servicio. Fue pequeño, en una sala alquilada con sillas plegables, y conté tal vez una docena de personas.
Ninguno de ellos mis padres, ninguno de ellos Kristen. Había flores de personas que habían conocido a la Amanda adulta, la que mi familia nunca conoció, y una fotografía de ella en un caballete que no había visto antes, una mujer con ojos cansados y una sonrisa real. Sosteniendo a dos niños pequeños que aún no sabía que estaban a punto de convertirse en el centro de mi vida. Me quedé en la parte de atrás. No sabía entonces que su hijo sería llevado a mi unidad en 3 meses, o que leería la pulsera 3 veces. Solo sabía que la familia que hablaba constantemente de la familia no había enviado ni el valor de una silla para despedirse de uno de los suyos. Los 2 hijos de Amanda fueron a un hogar de acogida. Nadie de ese lado de la familia dio un paso al frente. Nadie de nuestro lado ni siquiera preguntó sus nombres. Así que dejé de pedirle nada a mi familia y empecé, muy silenciosamente, a prepararme. Quiero contarles cómo los encontré porque no fue un plan que pudiera haber hecho. Fue un turno de noche. En enero de este año, trajeron a un niño de 5 años a mi unidad con dificultad respiratoria, un brote de asma que había asustado a todos en casa lo suficiente como para llamar a una ambulancia. Hice mi trabajo. Conseguí que su oxígeno estuviera donde quería, que la medicación funcionara, saqué el miedo de la habitación, y luego me senté con él como se hace cuando una persona pequeña está asustada y la gente que lo quiere no está allí. Me observó todo el tiempo con esos ojos oscuros y serios, tomándome la medida. Y después de un rato, me hizo una pregunta que todavía oigo en momentos de silencio. ¿Te vas a quedar hasta que vuelva mi hermana? Su pulsera decía, Reed Owen. He cuidado a miles de niños. He leído miles de pulseras. Esa la leí 3 veces. Reed Owen. 5 años. Y en algún lugar del edificio, una hermana. Hice lo que se supone que debes hacer en el momento en que sospechas que un paciente puede ser de tu propia sangre. Se lo dije a la enfermera jefa, una mujer robusta llamada Moren, que había trabajado más turnos de noche que nadie vivo, y a la trabajadora social de la unidad, y me aparté de ser su proveedora directa, para que nunca pudiera haber una cuestión de una línea cruzada. Esa revelación es la razón por la que todo lo que vino después fue posible, porque me puso en el registro como pariente antes de que pidiera una sola cosa. Pero nadie podía impedirme pasar por la sala de espera de la familia en mi descanso. Y no intenté detenerme. Había una niña allí, de 8 años, delgada, sola en una silla de vinilo con los pies sin llegar al suelo. Tenía un libro de la biblioteca en su regazo, del tipo de bolsillo en la funda de plástico transparente, y lo sostenía con ambas manos como si pudieran quitárselo. Una trabajadora social se sentaba a su lado, mirando un teléfono, bastante amable, pero cansada como todas, porque nunca hay suficientes. 2 hermanos divididos por una noche entre una cama de hospital y la supervisión de un extraño. Colocación temporal. Esa es la frase, temporal, que para un niño puede significar cualquier cosa. Lo confirmé más tarde en el historial del niño, aunque mi cuerpo ya lo sabía. Madre, fallecida, Amanda Reed. No había oído ese nombre en voz alta en años. Mi familia se había asegurado de ello, lo que significaba que los niños que mi familia llamaba extraños, los niños por los que nadie había preguntado, eran los últimos de toda esa rama enterrada. Los hijos de Amanda, los nietos de Carol, los bisnietos de la abuela que me leía el libro del faro. La última línea viva de la familia que todos habían acordado que no existía. Moren me encontró en la sala de descanso alrededor de las 4 de la mañana. Debía tener un aspecto extraño porque al principio no dijo nada, solo puso una taza del terrible café de la unidad frente a mí y esperó. Cuando se lo conté, no todo, solo que el niño de la cama 6 era el hijo de mi prima, y que mi prima estaba muerta, y que nadie en mi familia había preguntado ni siquiera los nombres de los niños, se quedó en silencio por un largo momento. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dijo. No, ¿qué deberías hacer? Sino, ¿qué vas a hacer? No lo sé todavía, dije. Pero sí lo sabía. Creo que lo supe desde que leí la pulsera por segunda vez. Me paré en un pasillo de hospital esa noche e hice la aritmética de mi propia vida por una razón diferente a la habitual. Tenía 40 años, buenos ingresos, sin deudas, y 11 años de ahorros, en una cuenta cuyo propósito nunca había podido nombrar. Tenía una habitación de sobra en un apartamento alquilado y ninguna idea de cómo meter a 2 niños en él. Para cuando terminó mi descanso,
tenía una aplicación inmobiliaria abierta en mi teléfono, y estaba mirando casas con más de un dormitorio en la costa, donde las escuelas eran decentes y el aire estaba limpio. Y un niño con malos pulmones podía dormirse con el sonido del océano en lugar de una autopista. No dormí cuando llegué a casa esa mañana. Me senté en la mesa de mi cocina en el apartamento con una taza de café frío, e hice una lista porque una lista es lo que hago cuando algo es demasiado grande para sostenerlo todo a la vez. Lo que necesitaría, lo que el condado pediría, en quién tendría que convertirme en papel para que se me permitiera convertirme en la vida real. Luego llamé a la oficina de la trabajadora social en el momento en que abrió y dije la frase que lo inició todo, la frase que nadie en mi familia había dicho nunca sobre esos niños. Dije, soy un familiar y quiero que se me considere. La mujer al teléfono preguntó cómo estaba emparentada y se lo dije y hubo una pausa y dijo con cuidado que se preferían las colocaciones con familiares pero que el proceso era exhaustivo. Le dije que contaba con que fuera exhaustivo. Exhaustivo era lo único que me había protegido de mi propia familia y iba a ser lo que protegiera a los hijos de Amanda también. Para traerlos a casa, sin embargo, iba a tener que volver directamente a la única cosa que mis padres me habían hecho y que nunca le había contado a nadie, porque el condado iba a pasar meses preguntándome de 100 maneras cuidadosas si era apta para criar a un niño. Y la última vez que alguien hizo esa pregunta sobre mí, mi propia madre la había respondido por escrito, y su respuesta había sido no. Dar el paso fue más difícil de lo que la gente piensa. No era madre. No era hermana ni abuela. Era una prima lejana por el tipo de distancia que mi propia familia había pasado años imponiendo y para un sistema que ha aprendido a ser cuidadoso. Una prima que aparece de la nada es una pregunta, no una respuesta. Tuve que demostrar la relación que me criaron para ocultar. Desenterré viejos registros familiares, una fotografía de Ruth sosteniendo a Amanda y a mí de niñas, mi propio relato de los años que seguí encontrando a Amanda cuando nadie más lo hacía. Revelé desde el principio que fui la proveedora pediátrica que reconoció por primera vez a Owen y por qué me aparté en el momento en que lo hice. Hice todo según las reglas porque las reglas eran lo único que se interponía entre dos niños y otro año de extraños y porque ya sabía lo que sucede cuando mi familia escribe la historia en lugar del registro. Conocí a los niños adecuadamente unas semanas después, una vez que el papeleo lo permitió, en una visita supervisada en una oficina de servicios familiares que olía a limpiador de alfombras y crayones viejos. Me habían dicho que no esperara mucho. Los niños que han perdido a un padre y han sido pasados entre hogares de acogida no regalan su confianza y no deberían hacerlo. Owen me recordó del hospital y se soltó en unos 10 minutos, lo que la trabajadora social dijo que era rápido. Decidió que yo era la persona que arreglaba la respiración, y para un niño de 5 años eso es casi magia. Lily era el muro, 8 años, observando cada salida, respondiendo preguntas con las menos palabras posibles para terminarlas. Ella había sido la que mantenía las cosas en orden. Lo reconocí en los primeros 5 minutos, de la misma manera que reconoces tu propia letra en un sobreviejo. Había sido la fuerte desde la noche en que su madre no volvió a casa. Alguien la había convertido en eso de la misma manera que alguien me convirtió a mí en eso. Y quise cruzar la mesa y decirle que ya podía dejarlo. No lo hice porque todavía no era verdad. Lo que rompió un poco el muro fue el libro. Lo había traído, el libro del faro de mi abuela, medio por instinto. Cuando Owen se puso inquieto, lo abrí y empecé a leer. En voz baja, sin actuar, solo leyendo. Y después de una página, sentí que Lily se quedaba quieta. No cálida, quieta, escuchando a pesar de sí misma. Cuando terminé, me miró durante un largo momento y dijo, nuestra mamá tenía uno parecido. Y yo dije, lo sé. Se lo di. Y la cara de Lily hizo algo complicado. No fingiré que lo entendí del todo. Y la trabajadora social tomó una nota. Y ese fue el primer hilo. Hubo más visitas después de esa, cada una un poco más larga, un poco menos supervisada. En la tercera, los llevé a un parque cerca del agua con la trabajadora social siguiéndonos a una distancia educada, y Owen corrió demasiado y empezó a jadear, y vi el momento exacto en que todo el cuerpo de Lily se preparó para la emergencia que claramente había manejado antes. Sola demasiadas veces. Me puse al nivel de Owen, lo guié a través de la respiración como lo había hecho en el hospital, lo calmé en menos de un minuto, y cuando levanté la vista, Lily me estaba mirando como si hubiera hecho algo imposible.
No era que lo hubiera ayudado. Era que ella no había tenido que hacerlo. Vi cómo un pequeño trozo del peso se desprendía de los hombros de una niña de 8 años. Y entendí que, costara lo que costara, iba a pasar el resto de mi vida quitándole ese peso. Ese fue el día en que dejé de pensar en ello como algo que esperaba que sucediera y empecé a pensar en ello como algo que iba a hacer que sucediera. Compré la casa en abril. Cerré el trato a mediados de mes. La agente inmobiliaria pensó que era extraña. Una mujer soltera mirando casas de 4 dormitorios, recorriéndolas, comprobando las líneas de visión y la seguridad de las escaleras, y lo lejos que estaba el centro pediátrico más cercano, preguntando por las escuelas con una intensidad que no coincidía con mi dedo anular. Encontré esta y supe que no era la más grande ni la más nueva, pero tenía 2 dormitorios en un pasillo que recibían buena luz. Y desde la ventana de arriba, más allá de la segunda fila de casas, se podía ver el faro en la punta. Y cuando vi eso, dejé de fingir que seguía buscando. Pasé cada día libre después de cerrar el trato con un rodillo en la mano, convirtiendo 2 de esos 4 dormitorios en habitaciones en las que un niño realmente querría dormir. Una con una lámpara de estrellas para el niño que había tenido miedo en la oscuridad de un hospital. Una con un asiento junto a la ventana para la niña a la que le gustaba vigilar las salidas, para que tuviera un lugar donde mirar el agua en su lugar. Hice 2 pequeños letreros de madera con sus nombres grabados, Lily y Owen. Y los puse en un estante y no los colgué porque ya había colgado la esperanza en una puerta una vez, hace 12 años, y me la habían quitado. Y no iba a hacerme eso a mí misma de nuevo hasta que el condado dijera la palabra. Aquí es donde tengo que contarles sobre las semanas previas a esa llamada telefónica porque la familia no llegó de la nada. Llegaron como llega el tiempo, acumulándose durante días donde puedes verlos si estás observando. Se enteraron de que había comprado la casa de la misma manera que se enteran de todo, a través de los parientes. Y la noticia de que había comprado una casa de 4 dormitorios en la costa le cayó a mi madre como una provocación. El primer mensaje de texto fue casi amistoso. Nos enteramos de la maravillosa noticia. Deberíamos ir todos a verla. Sabía lo que significaba deberíamos ir todos a verla. Significaba una inspección. Significaba una evaluación. Significaba a mi madre de pie en mi sala de estar decidiendo cuál iba a ser la parte de la familia en mi buena fortuna. Luego llamó Kristen y no se molestó en ser amistosa. Mamá dice que compraste una de 4 dormitorios, dijo. Eso es una locura para una persona, Vic. Sabes que Todd y yo hemos estado buscando un lugar más grande y los niños necesitan la playa. Es bueno para ellos. Lo dijo de la misma manera que le recordarías a alguien una cita que había olvidado. No una petición, un recordatorio de un acuerdo al que no había accedido. Le dije con calma que la casa no estaba disponible. Se rió como si hubiera hecho una broma. Disponible, repitió. Es familia, Vic. No seas rara con eso. No seas rara con eso. La misma frase que mi madre usó sobre la llave. En mi familia, tener un límite es un defecto de personalidad, y la palabra para ello es raro. 3 días después, Kristen apareció sin avisar. No estaba en casa. Estaba en una visita con los niños, pero una vecina mencionó que una mujer había estado caminando por el exterior de mi casa, mirando por las ventanas, midiendo las habitaciones desde el jardín como si estuviera midiendo para los muebles. Cuando la confronté por teléfono, ni siquiera lo negó. Solo estaba viendo con qué trabajamos, dijo. Nosotros. Ya estaba pensando en nosotros. Podría haberlo terminado ahí mismo. Esa es la pregunta que probablemente se están haciendo. La que todos hacen. ¿Por qué no lo hice? Tenía las cerraduras. Tenía la escritura. Un claro no, una llamada a un abogado, una negativa a contestar el teléfono, y todo se derrumba. Quiero que sepan que lo pensé constantemente. Lo hablé con Maureen en un turno de noche porque era la única persona a la que podía contárselo todo. Solo diles que no y cuelga, dijo. No les debes una escena. Si solo digo que no, le dije, escuchan una negociación. Llevan toda mi vida escuchando mi no como una oferta inicial. Mi madre llamará a los parientes y les dirá que me he vuelto fría y cruel y que estoy manteniendo a la familia fuera de una casa que debería compartirse.
Y en 6 meses, cuando sea el momento de finalizar la adopción, habrá una versión de mí flotando por ahí donde soy la inestable que cortó la relación con sus propios padres. Lo hizo antes. Lo escribió antes. Moren se quedó en silencio. Luego dijo lo que lo aclaró todo. Así que no quieres ganar la discusión. No, dije. Quiero que se acabe. Y la única forma en que se acabará es si sucede una vez, hasta el final, frente a alguien a quien no se puede convencer. Si vienen y hacen lo que hacen frente al testigo adecuado, entonces no habrá una versión posterior. Solo estará lo que sucedió. Ese era el plan, tal como era, no una trampa, un testigo. No iba a impedirles que vinieran. Iba a dejar que vinieran hasta el final en la única mañana en que la única persona en el mundo cuyo trabajo era ver la verdad ya estaría de pie en mi sala de estar. Así que cuando llegaron las llamadas la noche que me mudé, no luché. Dije, las 10 es perfecto, porque las 10 ya estaban ocupadas. La palabra del condado llegó a través de una mujer llamada Diane Prescott. Diane llevaba mucho tiempo haciendo colocaciones de parentesco. Tenía el talante de una persona que ha oído todas las versiones de todas las historias y se ha vuelto muy difícil de mentirle. Vino primero al apartamento y luego a la casa de la playa y revisó mi vida como el proceso requiere. Los extractos bancarios, las referencias, la infancia, la salud, las largas y cuidadosas conversaciones donde realmente hacía una pregunta de una docena de formas diferentes. ¿Eres la opción segura para 2 niños que ya lo han perdido todo? Me preguntó cosas difíciles. Me preguntó por qué no había buscado la adopción años antes si tanto había deseado tener hijos. Esa me tomó un minuto. Le dije la verdad, que lo había intentado una vez con un miembro de la familia y no había funcionado y que llevaría eso por el resto de mi vida. Escribió algo y siguió adelante, pero pude darme cuenta de que lo había archivado como archivaba todo, para volver a ello. Agradecí todo, pero sabía lo que había en el expediente. En algún lugar de un registro del condado había un documento que decía Vicky Williams es inestable y no puede criar a un niño, con la firma de mi madre al final. Y sabía que un estudio domiciliario que encontrara eso por su cuenta sería muy diferente a uno en el que yo se lo hubiera entregado primero. Así que en una de nuestras últimas reuniones antes de la visita final, cuando Diane preguntó si había algo en la familia que pudiera complicar la colocación, alguien que pudiera interferir, no me anduve con rodeos. Puse el documento doblado sobre la mesa entre nosotras, el de 2012. La letra de mi madre amarillenta en los pliegues. Deberías saber quiénes son mis padres, dije. Y deberías saber lo que hicieron la última vez que intenté acoger a un niño de la misma familia. Si aparecen mientras estás aquí, quiero que veas exactamente quiénes son. He terminado de ocultarlo. Diane lo leyó 2 veces. No dijo mucho. Nunca dice mucho, pero preguntó si podía quedarse con una copia para el expediente, y dije que sí. Ese sí resultó ser una de las decisiones más importantes de toda esta historia. Aunque no se sintió como estrategia cuando la tomé, se sintió como finalmente dejar algo que había estado cargando tanto tiempo que había dejado de notar el peso. Eso fue un miércoles. El mensaje de voz llegó la semana siguiente, la noche que me mudé a la casa de verdad. Los 4 segundos de mi madre. La frase de mi padre sobre una mujer sin hijos y 4 dormitorios desperdiciados. El camión a las 10 de mi hermana. Esto es lo que ninguno de ellos sabía. La visita final a domicilio, la última casilla por marcar antes de que el condado pudiera aprobar la colocación de Lily y Owen conmigo, ya estaba en el calendario. Diane venía a la casa de la playa a las 10 de la mañana siguiente. Había sido programada durante una semana. Y luego mi hermana envió un mensaje de texto sobre un camión de mudanzas para la misma hora y me dijo que no lo hiciera incómodo. Y me senté en mi nueva cocina y entendí que las 2 citas más importantes de mi vida habían sido reservadas para las mismas 10 por 2 grupos de personas que querían cosas opuestas de los mismos 4 dormitorios. Querían un testigo para su día de mudanza. Iban a tener uno, solo que no el suyo. Abrí el sobre de Ruth esa noche. Había estado evitándolo desde que desempaqué la caja. La forma en que evitas una voz que extrañas. Dentro había una carta corta con su letra cuidadosa y temblorosa, escrita unos años antes de morir. La mayor parte era lo ordinario de una abuela: cuídate, come algo, llama a tu vieja abuela. Pero cerca del final,
Había una línea que había subrayado una vez, ligeramente, de la manera en que subrayaba las cosas que realmente quería que escucharas. Una casa no es para el niño más ruidoso, había escrito. Es para el que vuelve. Escribió eso antes de que yo supiera por quién volvería. Lo leí 3 veces. Luego fui por el pasillo y colgué los 2 pequeños letreros en las puertas. Lily a la izquierda, Owen a la derecha. Y en la puerta de Owen, pegué un dibujo que me había hecho durante una visita. Una casa de crayón con 4 ventanas y 2 niños de palo afuera y una mujer dibujada demasiado alta para la escala, de pie en la puerta con una línea por sonrisa. Luego me fui a la cama en una casa que 2 grupos diferentes de personas venían a reclamar por la mañana. Y extrañamente, dormí. A las 9:45 de la mañana siguiente, el coche de Diane entró en mi entrada. A las 9:55, también lo hizo un camión de mudanzas. Había hecho una cafetera llena de café y había puesto 2 tazas porque una visita a domicilio es una visita a domicilio, y quería que la mía se viera exactamente como lo que era, una casa tranquila lista para niños. Diane llegó temprano, como había dicho que haría, y la recorrimos juntas, habitación por habitación, y ella tomaba sus notas en silencio. Comprobó los detectores de humo y la temperatura del agua y el armario donde guardaba los productos de limpieza en alto, con seguro. Cuando llegamos a las 2 habitaciones al final del pasillo, se detuvo un momento ante los letreros en las puertas y ante la casa de crayón de Owen, y no dijo nada, lo que de Diane es su propia forma de decir algo. Estábamos en la sala de estar, con el café enfriándose en las 2 tazas, cuando oí el motor reducir la marcha en la calle. Un gran sonido de diésel. Inapropiado para una calle residencial en una mañana de día laborable. Fui a la ventana. El camión era blanco con letras verdes. Piedmont Moving and Storage. Detrás, el sedán de mi padre. Habían conducido 155 millas desde Raleigh, casi 3 horas. Saliendo antes del amanecer para llegar a una cita a las 10 que habían anunciado como una entrega programada. Eran las 9:55. Llegaban temprano. Mi familia siempre llega temprano cuando creen que van a tomar algo. Dejé mi taza en el alféizar. Ya están aquí, dije. Diane me miró, luego a la ventana, y luego de nuevo a mí. Es una profesional. No hizo ni una sola pregunta. Simplemente se movió a un lado de la habitación, junto a la estantería, fuera de la línea directa de la puerta principal, y abrió su carpeta en una página limpia. Me había dicho por teléfono que prefería observar a intervenir a menos que un niño estuviera en peligro. Y no había niños en la casa esa mañana. Esa fue la única misericordia en todo el asunto. Lo que fuera a suceder, sucedería frente a un testigo cuyo trabajo entero era ver con claridad y escribirlo. Mi madre no llamó a la puerta. Por supuesto que no. No se llama a una puerta que has decidido que es tuya. La puerta principal se abrió y ella entró en mi sala de estar como si regresara a una casa que había dejado el día anterior. Mi padre la siguió, más lento, ya buscando un lugar para sentarse. Kristen estaba con su teléfono. Detrás de Kristen vino Todd, llevando una manta de mudanza doblada sobre un brazo, con la apariencia de un hombre que había perdido una discusión en el coche. Y detrás de Todd vinieron 2 hombres con polos de Piedmont, empujando carretillas y llevando una pila de cajas aplanadas. Mi madre miró alrededor de la habitación, los muebles que había elegido, el arte que había colgado, toda la vida que había construido sin su permiso, e hizo lo que me dijo exactamente cómo iba a ir la mañana. No me saludó. Habló con los de la mudanza. Los dormitorios grandes al final del pasillo, dijo, señalando más allá de mí como si yo fuera parte de los muebles. Empiecen por ahí. Todo lo que hay dentro va al garaje. Mi hija trae a su familia este fin de semana, y querrá esa habitación preparada primero. Nunca preguntó quién era la mujer junto a la estantería. Diane podría haber sido una amiga, una vecina, una agente inmobiliaria, una extraña de la playa. Mi madre no tuvo la curiosidad porque en su mundo, las únicas personas que importaban eran las que ya sabía cómo manejar. Por un momento, realmente comenzó. Esa es la parte que necesito que entiendan porque es la parte que hace que todo sea real y no una historia que alguien pueda suavizar más tarde.
Mi padre se acomodó el resto del camino en mi sillón y tomó el control remoto de mi mesa auxiliar por pura costumbre, como si se hubiera sentado en esa silla 1000 veces. Mi madre caminó hacia mis ventanas delanteras y ajustó las persianas a su gusto, como se hace en una habitación que has decidido que es tuya. Y uno de los de la mudanza, tomándole la palabra, empujó su carretilla hacia la entrada del pasillo y se dirigió hacia el dormitorio principal para comenzar. No estaban de farol. Había un camión real en mi entrada con una rampa real ya bajada y hombres reales con uniformes reales a quienes realmente se les había pagado para llevar mi vida al garaje para que mi hermana pudiera tener mi cama. Nadie estaba bromeando. Nadie pensaba que esto era una negociación. Habían conducido 3 horas en la oscuridad con la intención total de hacerlo y durante unos 10 segundos lo estaban haciendo. Uno de los de la mudanza me miró. Se había dado cuenta, como la gente que se dedica a mover muebles aprende a darse cuenta en una habitación, de que la mujer que estaba de pie tranquilamente en el centro no actuaba como alguien a quien estuvieran desalojando de su propia casa. Redujo la velocidad. Señora, dijo. A mí, no a ella. Antes de que pudiera responder, Kristen pasó a su lado y comenzó a bajar por el pasillo hacia las 2 habitaciones con los pequeños letreros, ya decidiendo cuál era de quién. Llevaba 90 segundos dentro de mi casa. Mi madre la había educado a fondo. Kristen llegó a la primera puerta, la que tenía pegado el dibujo de crayón de Owen. Y vio el pequeño letrero de madera y el dibujo y la lámpara de estrellas que brillaba a través del hueco en la parte inferior. E hizo una mueca que había visto toda mi vida. La cara de una persona que se encuentra con un inconveniente que no tiene derecho a existir. ¿Qué es todo esto?, dijo, medio para sí misma. Luego, por encima del hombro, a los de la mudanza. Sea lo que sea esto, se va. Tírenlo en el garaje. Se acercó y puso la mano en el dibujo de Owen para despegarlo de la puerta. Crucé la habitación. No corrí. Quiero que entiendan que caminé de la manera en que se camina hacia una estufa cuando una olla está a punto de hervir, rápida y exacta. Y oí mi propia voz salir más baja y firme de lo que me sentía. Quita la mano de la puerta de mis hijos. La palabra aterrizó en esa habitación y lo detuvo todo. ¿Hijos? La mano de Kristen se apartó del dibujo. Mi padre, a medio camino de sentarse en un sillón, se quedó a medio camino. Incluso los de la mudanza se quedaron quietos. Por un segundo, todo lo que pude oír fue el océano entrando por la ventana abierta. Esa lenta y paciente respiración, hacia adentro y hacia afuera. Y luego mi madre se rió. No una gran risa, una pequeña incrédula. La risa equivocada por completo. La risa de una mujer segura de que te acaba de pillar en una mentira. ¿Tus hijos?, dijo. Vicky, no tienes hijos. Ese es todo el punto. Por eso estamos aquí. Dejé que la risa se quedara en la habitación hasta que se agrió. Su madre era Amanda, dije. La Amanda de Carol, la que borraste. El nombre le hizo algo al aire. La cara de mi padre cambió primero. Una caída lenta. La mirada de un hombre que acaba de entender que el ruido que ha estado oyendo en las paredes son los cimientos. Kristen miraba entre yo y nuestros padres. Perdida. Porque Kristen había sido lo suficientemente joven cuando enterraron ese nombre como para haber olvidado que alguna vez perteneció a una persona. Eso es, empezó. Eso no es nuestro problema. Y ahí estaba, la frase exacta que mi padre había dicho cuando Amanda murió. Salió de la boca de mi hermana sin que ella supiera dónde la había aprendido. Y la vi oírse a sí misma decirlo. Y la vi no entender todavía porque la habitación se había enfriado. Ya lo dijiste, le dije. O lo dijo él, en octubre, cuando su madre murió en una carretera mojada y dejó a 2 niños sin nadie y nadie en esta familia ni siquiera preguntó sus nombres. Miré a mi madre. Yo pregunté. Soy la única que siempre pregunta. Mi madre se recuperó rápidamente. Siempre lo hace. Esto es muy triste, dijo, deslizándose hacia la voz de Rebeca, la preocupada. Pero no tiene nada que ver con esta casa, y no puedes simplemente hacerte cargo de 2 niños extraños por un capricho. ¿No estás? Hizo una pausa, eligiendo la vieja palabra con cuidado.
No estás en condiciones para eso. Metí la mano en la carpeta sobre la mesa auxiliar. La había puesto allí esa mañana junto al café, como se coloca cualquier cosa que puedas necesitar. Saqué el documento, lo desdoblé por sus viejos pliegues y lo sostuve para que la habitación pudiera ver la letra. Le dijiste a una trabajadora social que era inestable, dije. En 2012, cuando intenté acoger a Amanda y decidiste que preferías verla ir con extraños que verme conectarme con el lado de la familia de Carol, lo escribiste. Lo firmaste. Dijiste que la familia se encargaría y luego no lo hiciste. Y Amanda salió del sistema sola y ahora está muerta y sus hijos están en el sistema. Lo dejé en el aire. Y condujiste 3 horas esta mañana para tomar las habitaciones que hice para ellos. La boca de mi madre se abrió y no salió nada. Mi padre había dejado de fingir que se sentaba. Ahora estaba de pie, con una mano agarrando el respaldo de la silla, mirando el papel como si pudiera reescribirse si lo miraba con suficiente atención. Intentó una vez darle la vuelta a la habitación. Mi madre es, ante todo, una profesional. Podrías habérnoslo dicho, dijo, y ahí estaba. El giro, el hacerse la víctima. Nos dejaste conducir hasta aquí. Planeaste esto. Es algo cruel hacerle a tus padres, Vicky. Esa no es la hija que crié. Tienes razón, dije. No lo es. La hija que criaste habría despejado el dormitorio principal. Mi madre intentó el único movimiento que le quedaba, que era el dinero, porque en mi familia, el dinero era como convertías un mal en una transacción. Bien, dijo, y pude oírla recalibrar, buscando la versión en la que todavía salía ganando. Si la casa significa tanto para ti, hablaremos de lo que es justo. Tu padre y yo hemos invertido mucho en esta familia a lo largo de los años. Hay formas de compensar a todos. No tenemos que hacer esto delante de una extraña. Dijo extraña con una mirada a Diane, probando si se podía hacer que la testigo se sintiera lo suficientemente incómoda como para apartar la vista. No hay nada que compensar, dije. No invertiste nada en esta casa. Condujiste 3 horas para tomarla. Y ella no es una extraña. Es la única persona en esta habitación cuyo trabajo es decir la verdad sobre lo que les sucede a los niños. Kristen se había quedado muy callada. Estaba mirando por el pasillo hacia las 2 pequeñas puertas, y vi algo moverse en su rostro que no era exactamente vergüenza, pero estaba en la misma familia. Realmente tienes niños viniendo, dijo lentamente, como si estuviera escuchando toda la mañana de nuevo desde el principio. Los hijos de Amanda. Por un segundo, no era la mujer que había alcanzado el dibujo. Era una madre y estaba haciendo la aritmética de 2 niños sin nadie y estaba aterrizando en algún lugar donde las caras de nuestros padres nunca dejaban que nada aterrizara. Diane habló por primera vez desde junto a la estantería. No levantó la voz. Nunca tiene que hacerlo. Tengo una copia de esa declaración en el expediente de la señora Williams, dijo. Es parte de su registro. Mi madre se giró, viéndola de verdad, por primera vez desde que había entrado. ¿Y quién es usted exactamente? Soy la señora Prescott, dijo Diane. Estoy aquí para el estudio domiciliario de Vicky. He visto todo lo que necesitaba. Hay un tipo particular de silencio que ocurre cuando las personas poderosas se dan cuenta de que la habitación no es suya. No es ruidoso. Es casi silencioso. El poder de mi madre en nuestra familia siempre se había basado en una cosa, que ningún extraño estuviera observando cuando ella gestionaba las cosas. Podía ser razonable en público y despiadada en privado porque lo privado nunca salía de la habitación. Y ahora lo privado había salido de la habitación. Estaba en un expediente. Estaba en las notas de una extraña. Estaba de pie junto a mi estantería con un bolígrafo y una línea de visión clara. La vi recalcular en tiempo real. La vi entender que las 2 citas de las 10 nunca habían sido 2 citas en absoluto. Que las 10 es perfecto no había sido una rendición. Que los había dejado venir precisamente porque alguien estaría aquí para verlos hacerlo. Alguien a quien nunca podrían convencer después. La carta de Ruth todavía estaba en la carpeta. La saqué también, porque si íbamos a hacer esto, íbamos a hacerlo todo. Tu madre me dejó algo de dinero cuando murió,
le dije a la mía. No mucho. Me lo has echado en cara durante años como si te lo hubiera robado. Pero me dejó algo más, y nunca te lo mostré porque habrías encontrado una manera de tomar eso también. Leí la línea en voz alta. Una casa no es para el niño más ruidoso. Es para el que vuelve. Puse la carta sobre la mesa junto a la declaración, una al lado de la otra. La letra de mi abuela y la de mi madre. Dos mujeres de la misma familia diciendo dos cosas completamente diferentes sobre para qué es el amor. Ella sabía cuál de nosotras sería esa, dije. Tenía razón. Mi padre hizo un sonido entonces. No una palabra, solo un pequeño exhalido quebrado. El sonido que hace un hombre cuando algo que ha mantenido cerrado durante 30 años finalmente cede. Él había sido el que dijo, no hablamos de ese lado de la familia. Lo había dicho sobre la hermana de su propia esposa, sobre Carol, sobre Amanda, alcanzando el control remoto cada vez. Y ahora estaba de pie en mi sala de estar escuchando la letra de su propia suegra decirle para qué era realmente la familia. Y no había control remoto para eso. Joyce, le dijo en voz baja a mi madre. Y no era una defensa de ella. Era lo contrario. Era un hombre pidiéndole a su esposa que se detuviera porque finalmente había visto el tamaño de lo que habían hecho. Y no podía verla seguir haciéndolo en presencia de una extraña. Mi madre no se detuvo. Nunca sabe cómo. Pero mi padre sí lo había hecho, y eso importaba porque él era el que siempre se lo había permitido. Ese fue el momento en que Todd dejó la caja. Casi había olvidado que estaba allí. Había estado de pie cerca de la puerta todo el tiempo, sosteniendo una pila de cartón aplanado. El esposo de mi hermana, un hombre que nunca había conocido bien y nunca me había desagradado. Dejó las cajas en el suelo con cuidado, como si fueran más pesadas de lo que eran. No voy a sacar una cosa más de la habitación de un niño, dijo. No me estaba hablando a mí. Le estaba hablando a Kristen. Te dije en el coche que esto estaba mal, Kristen. Estaré afuera. Salió. Un minuto después, oí cerrarse la puerta de un coche en la entrada, y el sonido le hizo más a la cara de mi hermana que cualquier cosa que yo hubiera dicho. Porque yo era la extraña que le habían enseñado a descartar. Todd era el de adentro. Todd era su familia de verdad, la frase que mi madre esgrimía como una escritura. Y Todd acababa de salir de mi casa y la había dejado de pie en un pasillo en el que no tenía derecho a estar. Los de la mudanza ya se estaban retirando, murmurando algo sobre no meterse en disputas familiares, plegando sus carretillas, contentos de irse. Los profesionales saben cuando un trabajo ha dejado de ser un trabajo. Oí al mayor decirle al más joven mientras salía por la puerta, no sacamos a nadie de su propia casa. Y ese fue el final del equipo de mudanzas que mi familia había contratado para llevarse las habitaciones de mis hijos. Mi madre intentó una vez más encontrar la versión de la mañana en la que ella todavía estaba al mando. Somos tu familia, Vicky, dijo. Te arrepentirás de habernos apartado. Caminé hacia la puerta principal y la abrí, que es la forma más educada que conozco de terminar una conversación. Tú la apartaste primero, dije. En 2012. Solo soy la última que queda en pie donde la dejaste. Se fueron como se va la gente cuando no queda nada que tomar. Kristen se fue sin una palabra, su teléfono finalmente oscuro en su mano. Mi padre fue el último. Se detuvo en la puerta y por un momento pensé que podría decir algo que importara y luego no lo hizo y se fueron. El sedán primero, el camión vacío rechinando detrás y el sonido del diésel se desvaneció por la calle hasta que solo quedó el océano de nuevo. Mi vecina de 2 casas más allá estaba en su jardín con una manguera y había dejado de regar para ver un camión de mudanzas llegar y salir de una casa sin mover una sola cosa. 4 personas entran seguras y salen calladas. Una mujer los siguió hasta la puerta y no levantó la voz ni una vez. Cruzó mi mirada al otro lado de la calle y me dirigió una pequeña mirada. La mirada que una mujer le da a otra cuando ha entendido la forma de algo sin necesidad de los detalles. Levanté una mano. Ella levantó la suya. Es un pueblo pequeño. La gente ve lo que sucede en una calle a las 10 de la mañana, y lo que vieron no fue la historia que mis padres habían metido en el coche con ellos. Diane cerró su carpeta. Redactaré esto hoy, dijo.
Para que conste, nada de esta mañana perjudicó su caso. Si acaso, lo aclaró. Se detuvo en la puerta y su rostro profesional se suavizó exactamente 1 grado. Construiste un buen hogar aquí. Luego también se fue, y la casa volvió a ser mía. Y durante unos minutos, simplemente me quedé en medio de la sala de estar donde todo había sucedido y dejé que hubiera silencio. Recogí las 2 tazas de café, todavía llenas, frías. Puse la carta de Ruth y la declaración de mi madre de nuevo en la carpeta, una al lado de la otra, y la cerré. Caminé por el pasillo y me paré frente a las 2 puertas, y esta vez las abrí, ambas, y miré las habitaciones que había hecho, la lámpara de estrellas y el asiento junto a la ventana, esperando. Nadie había tomado nada. Todo lo que había construido seguía en pie. Creo que ese fue el momento en que realmente me di cuenta. No como una victoria, sino como un hecho. La forma en que el suelo sólido te llega después de haber estado preparándote para una caída que no llega. Habían venido a vaciar mi casa. Y mi casa estaba llena. Y así iba a quedarse. Las huellas de los neumáticos que el camión dejó en la arena al borde de mi entrada permanecieron allí durante 2 días hasta que la lluvia se las llevó. Las miré más de una vez. Eran la única evidencia exterior de que algo de eso había sucedido. Todo lo que importaba había sucedido adentro, en un expediente, en una carpeta, en 2 habitaciones al final de un pasillo. Mi teléfono se iluminó antes de que el camión llegara a la autopista. No de mis padres, de los parientes. Las noticias viajan rápido en una familia que pasó 30 años fingiendo que ciertas cosas nunca sucedieron. Y resultó que mis padres habían pasado ese mismo viaje contándole a cualquiera que quisiera escuchar una historia que habían construido de antemano. En su versión, ellos eran los desinteresados, ayudando amablemente a la pobre y solitaria Vicky a reducirse a una vida más adecuada para una mujer soltera con demasiada casa y nadie para llenarla. Ese era el marco que habían hecho antes de subirse al coche. Padres generosos, hija ingrata, 4 dormitorios desperdiciados. El problema de construir un marco de antemano es que solo sostiene la imagen que esperabas. Una tía con la que no había hablado en años llamó primero, luego un primo. La historia que les llegó no fue la que mis padres habían enviado. Fue la otra, la verdadera, moviéndose a través de la familia en la dirección opuesta porque los de la mudanza hablan y toda habla y una trabajadora social de pie en la sala de estar es el tipo de detalle que convierte un rumor en un hecho de la noche a la mañana. Para esa noche, la versión que todos tenían era esta: Joyce y Dennis condujeron 3 horas para echar a su hija sin hijos de su propia casa para que Kristen pudiera tenerla. Y resultó que la hija sin hijos estaba en medio de acoger a los nietos que toda la familia había abandonado y había una trabajadora social allí mismo cuando lo intentaron. No se puede manejar una historia como esa. No hay voz de Rebeca para ello. No me regodeé. Tampoco lo detuve y quiero ser honesta al respecto. Cuando la tía llamó, llorando un poco, preguntando por qué nadie le había contado sobre los hijos de Amanda, le dije la pura verdad. Nadie se lo había contado porque nadie quería que lo supiera. Y el no saber tenía un costo, y el costo eran 2 niños sentados en el sistema durante meses, mientras una familia que habla constantemente de la familia no decía nada. No lo dije para herirla. Lo dije porque era hora de que alguien en esa familia escuchara una frase verdadera dicha claramente. Cambió las cosas de la manera silenciosa en que estas cosas cambian. Mis padres habían pasado décadas como la pareja en el centro de cada ocasión familiar. Los que organizaban, los que decidían, a los que se les defería. Ese tipo de autoridad se basa enteramente en la reputación. Y la reputación es exactamente lo que perdieron esa semana. Los parientes no tuvieron una reunión ni hicieron una declaración. Simplemente comenzaron a llamarme a mí en lugar de a ellos. Comenzaron a preguntar por Lily y Owen por su nombre. Mi madre pasó de ser la mujer a la que todos consultaban a la mujer de la que todos hablaban. Y para alguien que había pasado toda su vida manejando la historia, ser la historia era el único castigo para el que no tenía herramienta. Mis padres no fueron expuestos en un ajuste de cuentas dramático. Simplemente, en silencio, dejaron de ser creídos, lo que para ellos fue peor. Kristen envió un solo mensaje 2 semanas después. No una disculpa. Kristen no tiene de esas. Decía, no sabía lo de los niños.
Mamá no me contó todo. Lo miré durante un rato, sentada en mi nuevo porche con el océano sonando, y pensé en todos los años que mi hermana nunca tuvo que saber todo antes de tomar lo que quería. No respondí esa noche. Todavía estoy decidiendo si lo haré. Algunas puertas las dejas cerradas, no por crueldad, sino porque finalmente entiendes que nunca estuvieron realmente abiertas. Mi padre regresó 3 días después de esa mañana, solo. No llamó primero. Simplemente apareció en mi entrada una tarde, un anciano de pie junto a su coche, sin saber si se le permitía acercarse a la casa. Salí a su encuentro porque no lo quería dentro. Nos quedamos en el camino de entrada con el océano detrás de nosotros y él sostenía algo en su mano, y cuando la abrió, vi que era el dibujo de crayón de Owen, el que Kristen había alcanzado. Debió soltarse en la conmoción y terminar en el bolsillo de su abrigo. Había conducido 3 horas para devolverlo o para tener una razón para venir. Nunca decidí cuál y no importa. Debería haberte dejado acogerla, dijo. No me estaba mirando. Estaba mirando el dibujo. En 2012, debería haberte dejado acoger a Amanda. Hay disculpas que piden algo y disculpas que no. Esta no lo hacía, que fue la única razón por la que pude soportar escucharla. No me apresuré a hacerlos sentir mejor. Había pasado 30 años haciéndolos sentir mejor, y finalmente se me había acabado. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Asintió lentamente como si la palabra hubiera aterrizado en algún lugar al que necesitaba llegar. Dejó el dibujo en el capó de su coche, lo alisó con una mano grande y cuidadosa, y lo dejó allí para mí. Luego se subió y se fue. Y lo dejé ir porque un hombre que entiende la verdad 12 años tarde sigue llegando 12 años tarde y yo tenía 2 niños en los que pensar que no podían permitirse que mi perdón les costara nada. Recogí el dibujo del capó del coche después de que se fue. La cinta había perdido su adherencia. Encontré un trozo nuevo en el cajón de la cocina y lo volví a poner en la puerta de Owen donde pertenecía. Esa fue la secuela. No un tribunal, no esposas, no un trabajo perdido o un matrimonio anunciado. Aunque supe más tarde, en voz baja, que Todd se había conseguido su propio lugar y que él y Kristen estaban resolviendo las cosas, que es lo que la gente dice cuando la resolución está casi hecha. La consecuencia fue más pequeña que un escándalo y a su manera más grande. Mis padres habían pasado 30 años contando una historia sobre quién era yo, y en una mañana frente al único testigo que no podía ser manejado, esa historia dejó de ser suya para contarla. Perdieron lo único que realmente habían tenido sobre mí. Perdieron la narración. Borré el chat grupal de la familia esa noche. No con ira. Simplemente había dejado de ser un lugar donde yo vivía. En su lugar, creé uno nuevo con 2 nombres, Lily y Owen, aunque ninguno de los dos tenía teléfono y no lo tendrían en años. Solo quería ver los 2 nombres juntos en una pantalla. 2 semanas después, Diane llamó con una frase que había estado esperando 11 años sin saberlo. El condado aprobó la colocación, dijo. Nada de esa mañana perjudicó tu caso. Lo hizo más fuerte. Puedes traerlos a casa cuando estés lista. Entendí, de pie en mi cocina con el teléfono contra mi oído, que esto no era el final de nada oficial. La adopción es lenta. Habría más visitas, más meses, una fecha en el tribunal en el año, un juez, un decreto final con todos nuestros nombres. Este era el comienzo de la parte que realmente importaba. No el final del papeleo, pero era la parte para la que había construido toda la casa. Era la parte en la que volvían a casa. Estoy lista, dije. He estado lista desde enero. Les conté a los niños en nuestra siguiente visita, nosotros 2 a un lado de una mesa baja y Lily al otro con Owen apoyado en ella como siempre hacía. Lo había ensayado de una docena de maneras, y al final, simplemente lo dije claramente porque Lily podía oler algo ensayado desde el otro lado de una habitación. Les dije que el condado había dicho que sí, que iban a venir a vivir conmigo a la casa junto al agua en las 2 habitaciones con sus nombres en las puertas, que esta vez no era una visita, que era para siempre. Owen entendió la parte buena inmediatamente y preguntó si la lámpara de estrellas era realmente suya, pero Lily no se movió. Me miró durante un largo momento con esa cara cuidadosa de vigilar las salidas. Y luego hizo la única pregunta que le importaba a una niña que había sido trasladada tantas veces como ella.
¿Por cuánto tiempo? No por esperanza. Por lo contrario a la esperanza. Preguntaba para saber qué parte de sí misma era seguro desempacar. Para siempre, dije. Mientras yo exista. Esas son sus habitaciones ahora. Nadie se las va a quitar. Te lo prometo. Y no hago promesas que no puedo cumplir. No lloró y no me abrazó y no se lo pedí. Solo asintió una vez, de la manera en que se asiente cuando has decidido arriesgarte a creer algo. Y se acercó y le arregló el cuello de la camisa a Owen, cuidándolo como siempre había tenido que hacer. Pero esa noche, me dijo la trabajadora social más tarde, Lily preguntó si podía llevar el libro de la biblioteca a la nueva casa y si habría un estante para él. Ya estaba decidiendo en silencio quedarse. Se mudaron un sábado cerca de finales de mayo. No se veía como se supone que debe verse un día de mudanza. No había camión. Había 2 mochilas pequeñas, una bolsa de basura con ropa que me rompió algo por dentro, un libro de la biblioteca que tendría que devolver eventualmente, y 2 niños de pie en mi entrada mirando una casa que estaba a punto de ser suya. Aún no estaban seguros de si se les permitía desearla. Lily sostenía la mano de Owen. Había estado haciendo eso, aprendería, desde la noche en que su madre no volvió a casa. 8 años y ya era la fuerte. Lo reconocí al instante. La forma en que reconoces tu propia letra en un sobre viejo que olvidaste que habías enviado. ¿Es aquí?, preguntó. No grosera. Cuidadosa. Una niña que había aprendido a no asumir que las buenas noticias fueran para ella. Es aquí, dije, y abrí la puerta y los dejé entrar en una casa que una mujer sin nadie había construido exactamente para esto. Esa primera noche, la casa estaba más llena que nunca y más silenciosa de lo que esperaba. 2 pares de zapatos pequeños junto a la puerta. El olor a pintura finalmente se había ido, reemplazado por lo que sea que los niños llevan consigo, que es principalmente solo calidez. Hice queso a la parrilla porque era la única cena que estaba segura de que ambos comerían. Y Owen comió el suyo de la misma manera cuidadosa y deliberada en que hacía todo. Y Lily me observó durante toda la comida como si estuviera memorizando dónde estaban las puertas, y lentamente, en el transcurso de 1 hora, dejó de hacerlo. Cuando llegó la hora de dormir, los acompañé por el pasillo hasta las 2 habitaciones con los letreros en las puertas. Lily a la izquierda, Owen a la derecha. Owen se paró en su puerta y miró la lámpara de estrellas y la cama pequeña y la casa de crayón pegada de nuevo donde la había encontrado, y no dijo nada, lo que de Owen era todo un discurso. Luego Lily hizo la pregunta que me deshizo. «¿Alguien lee un libro antes de dormir aquí?», dijo. Nuestra mamá solía. Antes de que fuera al estante donde había puesto las cosas de mi abuela y saqué el libro con el faro en la portada, tan gastado que las esquinas se habían vuelto suaves como tela. Me senté en el borde de la cama de Owen y Lily vino y se sentó al otro lado, cerca pero sin tocar, como hacía todo, y lo abrí. Owen extendió la mano y puso un dedo en el faro de la portada. ¿Alguien te leyó esto?, preguntó. Mi abuela lo hizo, dije. Cuando era pequeña. Me lo leyó 2 veces, que era más de lo que leía cualquier cosa. Pasé a la primera página, donde el lomo se había ablandado de tanto abrirlo. Y se lo leí a tu mamá cuando tenía más o menos la edad de Lily. Le encantaba el faro, el pequeño. La cabeza de Lily se levantó ante eso. ¿Conocías a nuestra mamá? Sí, la conocía, dije. Era mi prima. La quería mucho. Y los busqué a ustedes 2 durante mucho tiempo antes de encontrarlos. No sé cuánto de eso entendieron esa noche. No los años, no el expediente, no el camión en la entrada. Los niños no necesitan toda la historia. Necesitan una cosa verdadera a la que aferrarse. Y la cosa verdadera era esta. Alguien en esta familia siempre había estado tratando de alcanzarlos. Y ahora finalmente lo había logrado. Les leí el libro. Es una historia simple. Un pequeño faro que está seguro de que es demasiado pequeño para importar, que mantiene su luz encendida durante una tormenta para barcos que nunca conocerá hasta que llega la mañana y aprende que el punto era la luz, no el tamaño. Mi abuela me lo leyó en una casa que nunca tuvo suficiente espacio para una niña al borde del encuadre.
Se lo leí a Amanda en los años antes de que la familia la dejara desaparecer. Y se lo leí a los hijos de Amanda en una casa que compré con 11 años de mi propio dinero en un dormitorio que mi madre había intentado regalar, mientras el faro real, más allá de la segunda fila de casas, barría con su haz de luz el agua y por primera vez alcanzaba la esquina de la ventana. Owen lo vio. Apuntó con el dedo hacia el cristal. Hay uno de verdad, susurró como si fuera un secreto entre nosotros. Lo hay, dije. Puedes verlo desde tu cama. Se durmieron antes de que la tormenta en el libro terminara, ambos acurrucados en la pequeña cama de Owen, la mano de Lily todavía suelta alrededor de la muñeca de su hermano, incluso dormida. Me quedé allí más tiempo del necesario. Luego me levanté, apagué la lámpara de estrellas y fui hacia la puerta. Las primeras semanas no fueron un cuento de hadas, y no querría decirles que lo fueron. Lily me puso a prueba de la manera en que un niño prueba un puente antes de confiarle su peso. Pedía cosas y luego se encogía, esperando la trampa, la versión de un adulto que dice que sí y luego te hace pagar por haberlo querido. Durante un tiempo, no pedía nada en absoluto. Luego, una tarde, 3 semanas después, se paró en la puerta de la cocina y dijo con una voz pequeña y cuidadosa, ¿puedo tener la taza azul? La del barco. Era algo tan pequeño, una taza. Pero la había elegido y la había pedido y se había permitido desear algo en voz alta en mi casa y tuve que girarme hacia el fregadero por un segundo para que no viera lo que me hizo. Le di la taza azul. La usó todos los días después de eso. Sigue siendo la única taza de la que beberá. Owen durmió con la lámpara de estrellas encendida durante un mes. Y luego, una mañana, me di cuenta de que la había apagado él mismo la noche anterior y había dormido toda la noche sin venir a buscarme a las 3 de la mañana para comprobar que la casa seguía allí. Pequeñas cosas. Una reunión de padres y maestros donde la maestra de jardín de infantes me dijo que Owen había dibujado una imagen de su casa con 4 ventanas y se aseguró de decirle a la clase de quién eran las ventanas. Lily se rió de algo en la televisión, se rió de verdad, del tipo sin reservas. Y luego se sorprendió a sí misma como si hubiera olvidado que se le permitía. Coleccioné esos momentos de la misma manera que una vez coleccioné cheques de pago, silenciosamente, en una cuenta que nunca tocaría. Excepto que esta vez, sabía exactamente para qué había estado ahorrando. Las mañanas ahora tienen una forma. Owen se despierta primero y viene a buscarme, y nos quedamos en la ventana de la cocina mientras baja la marea. Y he colgado el reloj de mareas de Ruth en la pared para que pueda ver la pequeña manecilla seguir el agua que ya puede ver. Lily duerme más tarde de lo que solía, lo que la terapeuta dice que es una buena señal. Un cuerpo que finalmente decide que es seguro descansar. En el mostrador, hay un calendario escolar con 2 nombres. Ahora, la casa suena a algo que nunca antes había sonado. Durante la mayor parte de mi vida, las puertas de mi familia permanecieron cerradas. Habitaciones a las que no estabas invitado, nombres que no decías, un marco en cuyo borde te parabas, sosteniendo la cámara mientras todos los demás se acomodaban en el centro. Toda mi infancia fue aprender que puertas estaban cerradas para la fuerte que obviamente podía arreglárselas sin ayuda. Dejé estas 2 abiertas. Lily a la izquierda, Owen a la derecha. Al final del pasillo, el océano mantenía su lenta y paciente respiración, hacia adentro y hacia afuera, y la luz volvía a dar la vuelta sobre el agua y tocaba la pared y seguía su camino. Me llamaron sin hijos. Durante años, usaron la palabra como un veredicto, como una categoría más pequeña de persona, como una razón por la que toda mi vida podía ser entregada a alguien con una familia de verdad. Estaban tan seguros de que significaba vacía. Simplemente llegaron temprano. Nunca necesité cerrar esas puertas.